Bien, muy buenos días. Mi nombre es Rómulo Alterio. Pertenezco a esta comunidad amigo de hoy. Vamos a tener una plática sobre el tema del desánimo. Anuncio previo, a partir del próximo viernes vamos a tener una enseñanza que son 10 pláticas sobre el gozo. Empieza el próximo viernes. Pero dado que el desánimo de alguna forma es lo contrario del gozo, hoy vamos a platicar de esto porque nos lo tenemos que quitar primero antes de poder recibir el gozo. ¿Okay? Bien, ¿qué podemos platicar sobre el desánimo? Lo experimentamos todos los humanos en algún momento de nuestra vida. Grandes hombres de Dios y líderes pasaron por eso. Veamos dos ejemplos así rapidito. Josué. ¿Se recuerdan quién era Josué? Josué era la mano derecha de Moisés, pero Moisés era un hombre ya maduro, era un líder, pero ya mayor. Josué era un hombre joven, aguerrido, era el líder del ejército israelita, era el que iba adelante en las batallas. Sin embargo, en algún momento Josué se desanimó y dijo lo siguiente, esto está en el libro de Josué, capítulo 7. ¡Ay, Señor! ¿Para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Llegaron a la tierra prometida, había que pasar el río Jordán y del otro lado estaba la tierra prometida. Esa tierra no los estaba esperando ahí el paraíso deshabitado. No, esa tierra estaba habitada por un montón de pueblos idólatras, guerreros, asesinos. Pero el Señor les dijo, entren a la tierra prometida, yo les voy a dar mi apoyo y les voy a dar esa tierra. Pero en este momento, vamos a ver un poquito más adelante por qué, perdieron unas batallas y el líder del ejército de Israel estaba quejándose de esta forma. Y su ejército había huido. Veamos otro ejemplo. El profeta Elías, que fue tal vez el mayor profeta del pueblo de Israel, también se desanimó. En Primera de Reyes, dice que Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro, un árbol de esa zona. Se deseó la muerte a mí mismo, como dicen los huitecos, y dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El mayor profeta del pueblo de Israel también tuvo desánimo en ese momento. Dios comprende nuestro desánimo, porque las cosas no siempre salen como queremos. Pero Dios no quiere que estemos así. Y nos alienta y nos ayuda a salir pronto del desánimo. Nos alienta y nos ayuda. Miremos un ejemplo de cómo nos alienta. ¿Qué le dijo el Señor a Josué después de que estaba tirado en el suelo quejándose de que todo su ejército había huido? El Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Levántate y convoca al pueblo. Diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí. ¿Qué había pasado? El Señor les dio una orden. Cuando entren, peleen y arrasen con todo. No dejen un ídolo entero. Los destruyen. Porque todos esos pueblos tenían todos sus idolitos así de Moloch y todos esos dioses. Pero alguien en el pueblo de Israel cayó en la tentación de no destruir un ídolo, sino que lo agarró, se lo metió al morral y se lo llevó a su casa. ¿Por qué? Tal vez era de oro, de plata, y dijo, lo voy a fundir y voy a hacer pisto, ¿verdad? Y eso enojó al Señor. Y les quitó su apoyo en la batalla y por eso la perdieron. Pero Josué ni se enteró de lo que había pasado.
Entonces, como no supo que había pasado eso, Josué no entendía por qué habían perdido la batalla y estaba desanimado. El Señor les dijo, mañana vienen aquí. Y el día siguiente les dijo, les quité mi apoyo por no haber destruido los ídolos. Así que entiendan, los van a destruir porque yo soy el único Dios. Y me hacen caso y a partir de mañana van a volver a ganar las batallas otra vez. Y eso fue lo que pasó. Ahora, miremos el contexto. ¿Quién era Josué? El mejor militar del ejército de Israel. ¿Cómo creen que el Señor le dijo, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? En ese contexto. ¿Con qué tono de voz se lo ha haber dicho? No muy cariñoso. Yo me imagino que ha haber sonado esa voz así como cuando ven ustedes allá a lo lejos que ya viene una tormenta y todavía no miran los luzazos de los relámpagos, pero ya se empiezan a oír los truenos, ¿se han dado cuenta? Algo así ha haber sonado la voz del Señor cuando le dijo, levántate. Entre ustedes mujeres se tratan con mucho cariño, pero entre hombres no funcionan las cosas así. Entonces, a veces es necesaria esta firmeza para que alguien salga del desánimo. Y se los comento, les voy a poner otros ejemplos más adelante, porque ustedes tienen esposos hombres, tienen hijos hombres, que tal vez están en el desánimo. A Elías, ¿cómo lo ayudó? Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró, vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez. Lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió de esa torta que Dios le había mandado. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué había pasado? Había una reina pagana, Jezabel creo que era, que lo andaba buscando para matarlo y ya había matado creo que a 200 profetas antes que él. Elías andaba huyendo pues porque andaba todo el ejército de la reina esa que lo quería agarrar para matarlo. Por eso se desanimó. Pero el Señor lo ayudó. Le dio agua y una torta. ¿Qué tendría esa torta? Han oído de los que ahora le llaman superfoods. Quinoa, amaranto, a saber qué tendría esa torta, pero le alcanzó para 40 días la energía del alimento que le dio Dios. 40 días. Cuando Dios quiere ayudar, Dios sabe cómo hacerlo. ¿Okay? Dios no quiere que estemos en desánimo. Nos alienta, a veces con palabras firmes, y nos ayuda. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué es el desánimo? Miremos definiciones del diccionario para entender la terminología nada más y que hablemos el mismo idioma. Aquí hay una serie de palabras, están en el orden en el cual generalmente van sucediendo. Primero empieza una decepción. ¿Qué es una decepción? Un pesar causado por un desengaño. Las cosas no salieron como yo esperaba que iban a salir. Desánimo. Esa ya es la enfermedad. Es la falta de ánimo, sinónimo de desaliento, desfallecimiento de las fuerzas. Se quedó dormido Elías, se tiró al suelo a quejarse Josué. Desánimo. ¿Qué viene después de eso si dejamos que la enfermedad avance? Desilusión, pérdida de esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se creía. Después puede avanzar y llegar a una depresión, síndrome caracterizado por una tristeza profunda, a veces con trastornos neurovegetativos. Eso es lo que dice el diccionario. Y por último, desesperación, es la pérdida total de la esperanza. Ya la perdí, ya no hay salida de esto en la cabeza de uno, ¿va? Una alteración extrema del ánimo que aparece cuando se cree que ya no se puede escapar de una situación indeseada. Y en ese orden van avanzando. ¿Ok?
Una nota sobre la última, la desesperación. En la teoría católica se llama desesperación al pecado. Fíjense bien, pues, la desesperación es un pecado. Punto. Y vicio directamente contrario a la virtud teologal de la esperanza, y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, inciso 2091, pecados contra la esperanza. No lo estoy diciendo yo, está en el Catecismo. Esto lo leí yo hace unos meses preparando otra plática y me sorprendió porque yo no lo sabía que la desesperación era pecado. Y uno cree que es normal. Bueno, los médicos definen en dos grupos los padecimientos agudos y crónicos. Crónicos son cuando son de largo tiempo y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. ¿Ok? Entonces, la desesperación también puede ser aguda y crónica. Aguda es cuando es un ratito fuerte. Crónica, una desesperación crónica, ¿cuál es? La que le entra a las personas después de estar mucho tiempo en depresión. Incluso llegan a pensar en quitarse la vida, ¿ok? Aguda es cuando, como decimos en buen chapín, tenemos la mecha corta, pero no solo en el caso del enojo, sino que a veces habemos personas, a mí me pasaba, que no tenemos mucha paciencia y nos desesperamos rápido, ¿ok? Sin embargo, la teología llama a la desesperación pecado, es un pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Si caemos en un pecado, pues pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname por mi desesperación y dame un poco de paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer algunas analogías y abordar el tema del desánimo como una enfermedad, desde un punto de vista como lo ven los médicos. ¿Qué pasa si ustedes empiezan con una fiebre 3 días, después se les quita, otros 3 días, después se les quita? Pues van donde el médico. Y supongan que el médico les hace un diagnóstico y les dice, usted tiene paludismo. ¿Salió de la capital? Sí, me fui a la finca la semana pasada. Ahí la picó un mosquito anófeles. ¿Ok? ¿Qué es el mosquito anófeles? Es el culpable. Bueno, ya encontraron al culpable, es el mosquito. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Ir al médico y tomar medicamentos. Exacto, le preguntan, mire doctor, ¿y cómo me curo? Buscan una solución, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie está cómodo con una fiebre que se le va y le viene cada 3 días. O alguna de ustedes organizaría un té o llaman a sus amigas para contarles, encontré al culpable. ¿El mosquito? ¿El mosquito? ¿Alguien hace eso? No. Pero cuando la enfermedad no es física y no molesta, sino que es emocional, nos encanta buscar el culpable para tener a quien echarle el muerto, ¿no? ¿Se recuerdan de la enseñanza que vimos el año pasado sobre qué hacer en tiempos de crisis? ¿Cuál era el primer capítulo de esa enseñanza, la primera plática? Quienes no la escucharon la pueden encontrar en el canal de YouTube hasta abajo. No buscar culpables. Esa fue la primera plática. No buscar culpables. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es busco un culpable porque entonces es bien cómodo justificarme porque ya tengo a quien echarle la culpa. Entonces, si ustedes van con un endocrinólogo o un psiquiatra y le dicen, fíjese doctor que ya este desánimo creo que ya está empezando a volverse depresión, ¿qué les va a decir el endocrinólogo o el psiquiatra? Sí, fíjese que de plano, ¿usted ha tenido mucho estrés? Sí. Bueno. Fíjese que su cuerpo segrea una hormona que se llama cortisol. Y tiene sus funciones la hormona, pero tiene un efecto secundario cuando el estrés es crónico, le empieza a causar desánimo. ¿Verdad? ¿Ok? Ya encontraron al culpable, se llama cortisol. ¿Qué van a hacer? Invitar a las amigas para contarles, ya encontré el culpable de mi desánimo, se llama cortisol.
y hacernos la víctima. Nos encanta, ¿verdad? O van a hacer como hacen cuando les dicen tiene paludismo. Ok, ¿cómo me curo? Entonces, si buscamos una solución, aquí nos decía el viernes pasado Blanca, hay otra hormona que se llama oxitocina. Y a mí me recibió el viernes pasado y me dijo, le voy a dar un abrazo de 8 segundos porque 8 segundos en su cuerpo produce oxitocina y todo eso se siente bien sabroso y es bueno para salir del desánimo. Ok, esa podría ser la solución fisiológica, pero hay una solución espiritual y está en el Señor, y al Señor no le importa cuánto cortisol tengan en sus venas. El Señor nos puede sacar del desánimo. ¿Ok? Veamos otra analogía, una fábula. ¿Saben qué es una fábula? ¿Verdad? Es un cuento con un final que tiene una enseñanza. Esta fábula dice que el diablo decidió jubilarse, retirarse. Qué bueno fuera, pero bueno, es fábula. Y como se iba a retirar, dijo, voy a sacar todo lo que tengo, mis armas, mis instrumentos, y voy a hacer una venta de garage. Y al garage sacó su mesa y empezó a poner todas las armas en 7 grupos. Cada uno tenía el nombre de uno de los pecados capitales, pero tenía un surtidito ahí, ¿verdad? Porque todos los pecados son derivación de uno de los 7 pecados capitales. Entonces, el primer grupo estaban, qué sé yo, las ametralladoras, y decía, esta es la soberbia. Y mire ahí, ametralladora grande, chiquita, todas las variaciones de la soberbia. Aquí está la lujuria, aquí está la ira, aquí están los 7 pecados capitales. Y les puso precio a todos y decía $1000 cada uno. Y abrió su garage y empezó a llegar la gente. Pero en una esquinita puso un frasquito. Entonces la gente le preguntaba, mire, ¿y para qué sirve este? ¿Y para qué sirve el otro? Pues mire, con eso es que alejo yo a todos los seres humanos de Dios. Los 7 pecados capitales. ¿Y cuánto vale? $1000 cada uno. Pero mire aquel frasquito. Eso es otra cosa. Y había un frasquito ahí con una calaverita que se usa normalmente para los venenos, y decía desánimo, virus. ¿Y ese no, ese vale $10,000. ¿Pero y qué? Mire, cuando no funcionan los otros 7, este no falla. Una gotita, mira, una gotita le doy. Y en el ratito no pasa nada, pero poquito a poco, va entrando en el cuerpo de la persona y lo va acabando. Hasta que acaba con él. Por eso vale $10,000. Es un arma biológica, como un virus. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo funcionan los virus? Hay un agente infeccioso. Veamos el ejemplo ahorita reciente, el del coronavirus. El coronavirus es el bicho, el agente infeccioso, el que provoca la enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19. ¿De dónde salió ese nombrecito? Creo que quiere decir Coronavirus Disease número 19, porque ya había otras 18 enfermedades parecidas antes y esta le tocó el 19. La enfermedad es esa, el agente infeccioso es el bicho. Complicaciones graves. Ustedes no se van a morir de la enfermedad. O sea, de la fiebre que les dio el COVID, de la congestión nasal, de eso no se muere la gente. La gente que ha fallecido por una complicación grave, de neumonía, trombosis, una lesión renal, y quién sabe cuántas cosas más le pudieron haber pasado. El problema es la complicación. ¿Qué pasa con el desánimo? ¿Cuál es el agente infeccioso? El bicho que empezó. Puede ser una decepción, puede ser una enfermedad. Si un familiar nuestro se enfermó, nos puede dar desánimo. Puede ser una crisis económica, financiera. Eso es lo que lo provoca. Es el agente infeccioso. La enfermedad se llama desánimo, que es lo que tenemos que aprender a curarnos de él. ¿Y cuáles son las complicaciones?
lo vimos conforme iba avanzando en las descripciones del diccionario, desilusión, depresión y desesperación. Esas son las complicaciones que pueden matar nuestra alma. Los virus son diminutos al ojo humano, tienden a pasar de forma desapercibida y en ocasiones incluso se camuflan para evitar ser descubiertos, hasta que llega el punto donde el cuerpo comienza a experimentar el impacto de su daño. Igual, esa decepción, ni nos damos cuenta, nos causó un desánimo, ni nos damos cuenta cuando ya estamos en desilusión, depresión y desesperación, es cuando nos damos cuenta. El COVID es una enfermedad que puede matar el cuerpo si llega a una complicación grave. El desánimo puede destruir el alma y también el cuerpo, porque cuando uno ya está en una depresión grave, el cuerpo sufre las consecuencias. Eso nos lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, 28. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Todas las cosas que hacemos en la vida dependen del ánimo con que las hacemos. Cuando estamos animados y motivados, logramos hacer grandes cosas y hacemos todo con alegría. Cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, cuando no sentimos ánimos de seguir, es cuando se hace más difícil caminar en el Señor. Y el enemigo lo sabe. Lo vamos a ver en la enseñanza del gozo y en la cita bíblica. El gozo es nuestra fortaleza. Y como el enemigo lo sabe, nos trata de quitarlo, como decía la alabanza hace un rato. Bueno, ¿cómo saber si estamos infectados y enfermos de desánimo? Ahora con el coronavirus, le dicen a uno hace un hisopado, un examen de laboratorio. Bueno, para el desánimo no hay hisopos. Entonces, ¿qué hacen los médicos cuando no tienen un examen de laboratorio? Se basan en los síntomas y en base a los síntomas diagnostican. ¿Cuáles son los síntomas del desánimo? Primero, vamos a ver toda la lista de síntomas para que veamos si en base a los síntomas ya tenemos desánimo. Nos empezamos a quejar de Dios. Nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios permitió que pasara tal cosa? ¿Por qué Dios es injusto según mi punto de vista? ¿Por qué Dios no hace tal cosa para componer la situación si Dios tiene el poder? Es indiscutible, tiene el poder. El síntoma nos empezamos a hacer todas esas preguntas. Veamos algunas posibles respuestas que nos da la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no me responde? Juan 15, 7. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Será que estamos unidos a Él? ¿Será que permanecemos? ¿O será que por eso es que no hemos recibido todavía la respuesta? Romanos 8. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su... Dispone todas las cosas para el bien. ¿Por qué Dios permitió que pasara tal cosa? Porque es para nuestro bien, aunque ahorita tal vez todavía no lo visualicemos y no lo entendemos, porque el bien lo vamos a ver después. Dios es injusto y no hace tal cosa si tiene poder. Respuesta, segunda de Crónicas 6. Escucha tú desde el cielo y actúa, haz justicia a tus siervos. Da su merecido al culpable y haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones y haz justicia al inocente según le corresponde. La justicia le corresponde hacerla a Dios y no la va a hacer en el momento que nosotros consideremos que ya debería de estar haciendo la justicia. A veces se va a tardar años en hacer la justicia. Sus razones tendrán. Eclesiastés 5. No te des prisa en hablar,
ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. En otras palabras, Dios es Dios. Tú eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Saben cómo decía mi catedrático de la universidad cuando algún alumno se empezaba a poner así muy gaito a rebatirle las cosas? Mire, joven, ubíquese. No, pero Dios es Dios. Nosotros somos polvo. ¿Quiénes somos para cuestionarle por qué no usa el poder, si lo tiene, en el momento en que yo quisiera que lo usara? Dios es Dios. Nosotros somos polvo. Comenzamos a quejarnos de nuestro prójimo. Nos quejamos de nuestro cónyuge, hijos, padres, hermanos, jefe, compañeros de trabajo, de nuestros hermanos de la comunidad. Segundo síntoma. Tercer síntoma. Quejarnos por lo que tenemos. Nos quejamos de lo que no tenemos, de lo poco que tenemos, y no agradecemos lo que sí tenemos. Éxodo 20. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca. Era lo que había en ese tiempo, ¿verdad? Marcos 4. Pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Definición de codiciar según el diccionario. Desear con ansias riquezas u otras cosas. Fíjense, desear con ansias algo. No quiere decir eso. No codicies la casa de tu prójimo. El pecado no es, yo deseo la casa de él, esa blanca que está en esa finca, folio y libro, y entonces voy a ir al registro de la propiedad, a hacer una mafiosada para quedarme yo con esa casa. Eso es lo que pensamos que es el pecado. No. En el momento en que yo quiero una casa parecida a la de él, aunque sea en mi finca, folio y libro, y no la puedo tener, estoy codiciando la casa del otro. No es que le quiera quitar esa. Es el deseo, el ansia de la riqueza de tener yo un igual. No desees la mujer del prójimo. No es que quiera ir a quitar esa, la esposa del otro. No, suficiente con desear tener una como la del otro para ya caer en pecado. Es más amplio el concepto, ¿verdad? Comenzamos a criticar y murmurar de nuestra familia, del jefe, los compañeros de trabajo, los hermanos de la comunidad. Crítica y murmuración, cuarto síntoma. Quinto, comenzamos a tener apatía, a aislarnos y desvalorizarnos. Perdemos el gusto y deseo de hacer las cosas bien. Dejamos de asistir a nuestra comunidad iglesia. Tenemos pensamientos como a nadie le importa. Empieza la victimitis. Quinto síntoma. Sexto, dejamos de sentir la presencia de Dios en nuestra vida y como consecuencia de eso, nos volvemos insensibles a las necesidades de los demás. Insensibles a la palabra de Dios. Bravo. Y a la oración. Y por último, nos inclinamos al pecado. Ya vimos la desesperación, que es pecado. Ese es el final de la historia, el último síntoma, cuando sí ya estamos bien enfermos. ¿Cómo debemos abordar esta enfermedad? Bueno, abordar es la approach, le dicen los gringos, es la forma en que los médicos entran a tratar una enfermedad para curarlos. Hay varios abordajes. El primero que usan los médicos es la prevención. ¿Qué hacen para prevenir una enfermedad? Generalmente ponen una vacuna. ¿Ok? El segundo abordaje es el tratamiento. Cuando ya tenemos la enfermedad, nos dan medicamentos, medicinas. Y el tercer abordaje es el de los cuidados. Pueden ser previos, pueden ser posteriores.
El COVID, ¿qué le dicen a uno? Y casi en cualquier enfermedad. Usted tiene que estar bien alimentado para aguantar cuando venga la enfermedad. Y después de que le dio la enfermedad, tiene que alimentarse bien para salir de esa fase de la recuperación. Vitaminas, suplementos vitamínicos, que su vitamina C, que su quinasia, que su zinc, qué sé yo. Y aislamiento. Aislamiento previo. No salga a montonazón de gente para contagiarse. Y hay aislamiento posterior. Si usted está enfermo, aíslese para no pegarle la enfermedad a alguien más. 3 formas de entrarle la enfermedad: prevengo, la trato y me cuido. ¿Cómo hay que hacer entonces con el desánimo? ¿Cuál es la vacuna? La vacuna, vamos a ver ahorita despacio, son las pruebas y tribulaciones. Cuando el Señor nos hace pasar por pruebas y tribulaciones, nos guste o no nos guste, lo que está haciendo es poniéndonos una vacuna. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Reconciliarnos con Dios y orar. Esa es la medicina. ¿Y cuáles son los cuidados previos y posteriores? Leer la Biblia, confiar en Dios, aislarse de la ocasión de pecado y cuidarse de no contagiar a otros. 3 abordajes similares para el desánimo. Veámoslos despacio, uno por uno. La prevención, la vacuna. Por lo general, una vacuna contiene un virus inactivo en pequeña cantidad para lograr que nuestro cuerpo cree los anticuerpos defensivos para poder soportar la enfermedad. ¿Sí? Así es como funciona. No hablemos de la del COVID porque hay mucha tela que cortar, la hicieron a la carrera la vacuna que tiene efectos secundarios, qué sé yo. Pero pensemos, por ejemplo, en otro virus, el de la poliomielitis. En los años 60 fue la última epidemia de polio, recuerdo. Se desarrolló una vacuna basada en un virus atenuado, muerto, qué sé yo, de poliomielitis en una dosis chiquita. Y llamaron a la población, venga a ponerse la vacuna, porque si no, si le da polio, su hijo va a quedar por el resto de su vida con una pierna delgadita y la otra gruesa. Y todo el mundo se fue a poner la vacuna, ¿verdad? Y funcionó. Lo mismo con aquella, la triple, la DTT, difteria, tosferina, tétano. Bueno, así funcionaban toda la vida las vacunas y es la forma de que nos dan una dosis chiquita del microbio para que el cuerpo reaccione, produzca las defensas y cuando viene el microbio de veras, esas defensas saben cómo defenderse, valga la redundancia, para que el cuerpo no se enferme. Así funciona. Hermanos míos, Santiago 1, ustedes deben tenerse muy por dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¿Se pusieron ustedes la vacuna para la polio o sus papás los llevaron a ponérsela? Sí. ¿Se sintieron dichosos de que había vacuna para la polio? Sí, si no, no se las hubieran puesto. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Su cuerpo aprendió a defenderse del virus de la polio porque tenía las defensas que le provocó la vacuna. ¿Ok? Vamos a ir leyendo solo lo que está en negrita por tiempo. 1 Corintios. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. La vacuna de la polio era soportable. Nadie se murió por la vacuna porque era un puchito del virus, nada más. Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puede soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Esas pruebas que nos manda Dios hoy en día, las podemos soportar. Ahora, ¿con qué actitud vamos a aceptar la vacuna? La vamos a aceptar como un niño de 5 años que ve venir la aguja. ¿Qué es lo que hace el niño de 5 años que ve venir la aguja? No quiero la vacuna, no quiero la vacuna, no quiero. Miren, cuando yo tenía 5 años, ahí está mi mamá que no me deja mentir. No había jeringas desechables. O no las traían a Guatemala, no sé. Entonces mis vacunas me las ponía un médico que tenía jeringas de vidrio
con unas agujonas que yo las miraba de este tamaño, y las ponía a hervir en una olla. Y cuando ustedes entraban a la clínica, oían aquellas ollas hirviendo, chiclín, 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 y el humo así, ¿verdad? ¿Qué creen que hacía yo? Quedaba 5 cuadras de mi casa. La última cuadra mi mamá me tenía que arrastrar para llegar donde el médico. ¿Por qué? Porque uno magnifica las cosas. Todo lo que me iban a hacer era un pinchazo, pero yo me imaginaba que estaba entrando a la clínica del doctor Frankenstein, ¿verdad? Entonces, vamos a reaccionar así ante la vacuna como niños de 5 años, que magnifican y se imaginan todo eso. O vamos a reaccionar como un adulto. ¿Qué hace el adulto? El doctor le explica, mire, la vacuna le va a dar su reaccioncita un par de días, pero es por su bien, para que después no le dé poliomielitis. Y aunque al adulto no le gusten las vacunas, dicen, bueno, está bien, doctor, dale pues. ¡Ay, ay! Va, ya estuvo. Un par de días de molestias y ya no me va a dar poliomielitis el resto de mi vida. Esa es la actitud de un adulto hacia la vacuna y esa debería de ser nuestra actitud ante las pruebas. No la del niño que se pone a gritar, no quiero la vacuna, no quiero la vacuna, no quiero la prueba, no quiero la prueba. El abordaje de los medicamentos. Uno de los propósitos de tomar medicamentos es erradicar la infección. Esto es lo que nos dice el catecismo sobre el sacramento de la confesión, reconciliación. Lo que está en negrita dice, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. Eso es lo que nos da el sacramento de la confesión. Lucas 15:32 nos dice, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Ese es el final de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó y le pidió perdón a su padre. ¿Y qué fue lo que hizo su padre? Celebrar, alegrarse. ¿Y qué es celebrar y alegrarse? Lo contrario del desánimo, porque si tienen desánimo no van a celebrar y no se van a alegrar. Entonces tengo desánimo, voy, me confieso, al sacerdote, y eso me va a ayudar a quitarme eso de encima, esa es la medicina, y entonces voy a poder celebrar y alegrarme con gozo, como lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas. Otro propósito de tomar medicamentos son ayudar al cuerpo a fortalecerse para luchar contra la enfermedad y ayudar a aliviar los síntomas. Para eso sirve la oración. Ustedes tienen COVID, les van a dar descongestionante nasal y Tylenol, qué sé yo, ibuprofeno para que les quite el dolor de cabeza. Eso no les va a curar la enfermedad, pero les va a quitar los síntomas de la enfermedad, ¿correcto? Bueno. Oren al Señor y Él los escuchará. Salmo 34. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. He perdido la esperanza, estoy desanimado, oro y el Señor me va a escuchar. Primera de Juan 5. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Filipenses 4, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Así Dios les dará su paz, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos. Cuando uno tiene desánimo, no tiene paz. Cuando uno ora, el Señor le da paz. Otro de los síntomas que nos ayuda a la oración. Es conveniente empezar entregando cautivos nuestros pensamientos a Dios en la oración. Parte de la oración, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Derribando argumentos, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los pensamientos son los que nos causan el desánimo.
¿Cómo se supone que tiene que funcionar un sistema de justicia, donde hay un organismo ejecutivo y un judicial? Aquí no funciona así, pero ¿cómo funciona en un país donde sí hay funcionalidad de la ley? La policía agarra al criminal, le pone sus esposas, la muchacha, como decimos aquí, y se lo lleva al juez y se lo entrega. Y el juez hace justicia. Así es como funciona. La labor de la policía es agarrar al criminal y la del juez es hacer justicia. ¿Funciona igual esto? Agarramos nuestros pensamientos que nos están provocando el desánimo y cautivos, le ponemos las esposas enchachaditos así, se los llevamos al justo juez, que es nuestro Señor. Te lo entrego. El policía no quiere seguir lidiando con el criminal, ni nosotros con esos pensamientos. Entonces se lo llevamos al juez. Aquí te entrego esos pensamientos, que son los que me causan el desánimo y no me dejan en paz. Llévatelos, por favor. En oración se los entregamos. El desánimo es consecuencia de los pensamientos que el enemigo provoca en nuestra mente, atacándonos con problemas. Es un ataque espiritual y la forma de resistirlo es rechazando esos pensamientos y entregándolos al Señor. Cuidado previo y posterior. La alimentación. ¿Cuál es la alimentación? Es la palabra de Dios. Leer la Biblia. Un enfermo necesita estar bien nutrido, tanto para soportar una enfermedad como para recuperarse posteriormente, ya que eso estimula y mantiene altas las defensas en su sistema inmunológico. Por eso el cristiano necesita nutrirse con la palabra de Dios. Eso lo podemos leer en Mateo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Timoteo 4. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido fielmente. La palabra de Dios es el alimento que nos permite, nos ayuda a tener fortaleza ante la enfermedad. Antes, para que si nos da no sea tan fuerte la enfermedad. Y posteriormente para recuperarnos. Leemos la palabra de Dios, vamos a estar más fortalecidos cuando venga la prueba. Y después de la prueba nos vamos a recuperar más rápido si seguimos leyendo la palabra del Señor. Vitaminas, suplementos alimenticios adecuados. Ya es la equinacia, vitamina C, zinc y todo eso. Es la confianza en Dios. El cuerpo del enfermo también necesita de vitaminas y minerales para estimular y mantener altas las defensas en su sistema inmunológico. Por eso es necesario confiar en Dios. Salmo 31. He puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría. Confío en Dios. Tengo gozo y alegría, que es lo contrario del desánimo. Salmo 42. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confiaré en Dios. Juan 14. No se angustien, confíen en Dios. 3 citas donde está bien claro. La confianza es opuesta al desánimo. Nos ayuda a tener gozo y alegría. Tenemos que confiar en Dios. Una anécdota, una historia sobre esto. La esposa de Martín Lutero. Es esta señora que está ahí, Catarina von Bora, se llamaba la señora. Bueno, vamos a mencionar esta historia de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? ¿Quién fue? Fue un líder de la Reforma Protestante. ¿Ok? Nosotros somos católicos, pues no tiene nada de malo que hagamos una alusión a este señor. Hizo cosas muy buenas. En ese entonces el acceso a la Biblia era muy limitado. Coincidió con que se inventó la imprenta que el señor Gutenberg, ¿se recuerdan? Y él vio la oportunidad de empezar a imprimir Biblias y a divulgar la palabra del Señor, ya que existía ese nuevo invento. Una de las cosas buenas que hizo. Pero la historia no es sobre él. Es sobre algo que hizo la esposa. Cuenta esta anécdota que en algún momento de su vida Martín Lutero estaba desanimado, pico caído. Todos tenemos problemas en la vida, saber cuál habrá sido
El de él, hay una película que la pueden ver que se llama Lutero, ahí pueden ver todos los problemas que tuvo. Pero nada de pico caliente. Entonces la señora trató de levantarle el ánimo, ¿verdad? Y probó de varias formas. Le contaba chistes, nada. Le hacía su comida preferida, nada. ¿Qué hago con esto, pues? Entonces se le ocurrió vestirse de luto. Y bien, se vistió de luto como se vestían en esa época, 1500 y pico, se imaginan todo de negro, así con aquellos encajes negros, una mantilla negra. ¿Sí? Y cuando llegó Martín Lutero a su casa, ¿qué te pasó? ¿Quién se murió? Se murió Dios. No sé, ridícula, ¿cómo se va a morir Dios? Dios no se muere, es inmortal, es eterno. No, sí, se murió Dios. Ay, mujer, ¿estás bien? O ya se te está sobando el... No, hombre, ¿cómo vas a pensar? Mira, es lo que estás diciendo, sacrilegio, ¿qué ves? Pues a mí me da la impresión de que se murió. ¿Pero por qué decís que se murió Dios? ¿Estás seguro que está vivo? Sí, Dios tiene que estar vivo. El Dios que vos salís a predicar y vos salís a decirle a la gente que hay que confiar en Él. ¿Estamos hablando del mismo Dios? Sí, digo que no. Entonces, si ese Dios está vivo, ¿por qué andas desanimado? Si Dios está vivo y podemos confiar en Él, ¿qué razón hay para que estés desanimado? ¿Qué creen que hizo don Martín Lutero? Calladito te ves más bonito, ¿verdad? Inteligente la señora. Juan 16 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Aislamiento adecuado, el tercer abordaje, para no contagiarnos nosotros y para no contagiar a los demás. Para minimizar el riesgo de contagiarnos nosotros, por prudencia conviene mantener un distanciamiento social, como dicen con el coronavirus, ¿verdad? O aislamiento adecuado. ¿De qué? De la ocasión de pecado. Cada quien sabe cuál es su punto débil, cada quien sabe en qué tiende a caer en pecado. Mantengamos ese distanciamiento social. Miren, esta pandemia, algo que ha sucedido es que los antros de vicio de la vida nocturna ahora son menos, porque muchos cerraron, tuvieron que cerrar y quebraron. Siempre hay, siempre va a haber, porque Satanás se encarga de que existan, pero hay menos oportunidad de caer en el pecado desde ese punto de vista. Proverbios 4, por encima de todo vigila tu corazón. Esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. El mismo versículo en otra versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Se dan cuenta de la misma cita? Pero dos traducciones distintas, en una dice corazón y en otra dice pensamientos. No, porque están amarrados, están conectados y por ahí es por donde entra la tentación de caer en pecado, en los pensamientos y en el corazón. Proverbios 6:28. El que camina sobre las brasas se quema los pies. Entonces, si salimos a exponernos a la ocasión de pecado, estamos caminando sobre las brasas y nos vamos a quemar los pies. Ese es el aislamiento para no contagiarnos. Ahora, para minimizar el riesgo de contagiar a otros, primero debemos asegurarnos de no tener la enfermedad nosotros, antes de acercarnos a ellos. Ya le diagnosticaron que usted tiene COVID, ok, cuidadito para no contagiar a los demás. Hebreos 12:15. Que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura, ya lo vimos en la enseñanza anterior, es contagiosa. El desánimo es una fase inicial de la amargura. Y si la amargura es contagiosa, el desánimo es contagioso.
Analogía, las mascarillas de oxígeno de un avión. Si han viajado en un avión, se recordarán de que antes de despegar, cuando se puso el cinturón y todo, se pone la aeromoza enfrente, le dicen su atención, por favor, un minuto. Miren, pues, ahí ven aquellas puertecitas que están en el techo, cuadritos. Va. Si el avión le pasa algo y se despresuriza y se empieza a quedar sin oxígeno, ¡pum!, se van a abrir y van a quedar unas mascarillas. Que ahí sí hay oxígeno. En ese tubito va el oxígeno de los tanques del avión y ahí se hay oxígeno. ¿Qué tiene que hacer usted? Y la instrucción que le dan es, primero, usted adulto se pone la mascarilla. Y ya que se la puso, empieza a ponerle la mascarilla a los niños que van con usted. ¿Por qué? Le dicen eso todos los vuelos y lo repiten miles de veces todos los días. Porque el instinto de la madre es, primero miro por mis hijos y después miro qué fregados hago yo. Pero si el instinto de la madre lo usa en ese momento, le va a poner la mascarilla a un patojo al segundo, se va a quedar sin oxígeno y se va a desmayar la mamá. Y el avión va a caer en el mar. Y cuando se abra la compuerta y pongan el resbaladero para tirarse y subirse a las balsas, le va a pasar toda la gente encima, los patojos, y la mamá desmayada en el asiento, ¿no? Entonces, por eso le dicen, primero póngase usted la mascarilla y después se preocupa de los demás. Entonces, si tienen desánimo, primero nos quitamos el desánimo nosotros y después vamos a hacer el intento de ayudar a los demás. Nos ponemos la mascarilla y ya podemos poner la mascarilla al niño que va con nosotros. Primero debemos quitarnos el desánimo antes de intentar motivar a otros. Entonces, vamos a poder ayudar a alguien dándole algo que no tenemos. Tenemos alegría y tenemos felicidad. ¿Cómo se la vamos a dar al otro si no lo tenemos? Entonces, si tengo desánimo, primero miro cómo me lo quito yo. Porque si estoy en la cama con aquella actitud de víctima, y al lado está mi hijo, que ya le pegué el desánimo, ¿ustedes creen que funcionaría ponerse a hacer aquel drama? Ay, hijo, yo ya me voy a morir. Ya me voy a morir. Pero mira, tú puedes salir adelante. Tú eres joven. Tú puedes tener ánimo. O sea, ¿quién se va a creer ese cuento, pues? O sea, ¿cómo le van a transmitir usted ánimo al patojo si ustedes no lo tienen? Entonces, primero salimos nosotros de eso y después ayudamos a los demás. Ok, para cerrar esta cita, el Salmo 42, muy bonita, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Si Dios conmigo, nadie contra mí. Bien, entonces vamos a quitarnos el desánimo y el viernes, pasado mañana, empezamos la enseñanza sobre el gozo. Que Dios las bendiga. Gracias.